Hola a todos y sean muy bienvenidos a un nuevo webinar organizado por la Universidad Mayor. Hoy les traemos un tema muy interesante y muy importante en estos tiempos. Es el manejo de estrés frente a situaciones de adversidad. Y quien va a conversar con nosotros es Héctor Burgos Gallegos. Él es doctor en psicología y director del magíster en neuropsicología de la Universidad Mayor. Aquí podemos ver un poco más de información sobre él y también les dejo amablemente el doctor Burgo su correo por si quieren escribirle directamente y si tienen alguna duda más personal. Pero si tienen alguna pregunta mientras estamos realizando esta conversación, les recuerdo que la pueden hacer al costado derecho de sus pantallas en la sección de preguntas y si nos escuchan a través de sus celulares, en la parte inferior hay un signo de interrogación, hacen clic, escriben su duda y al final de la presentación el doctor Héctor Burgos Gallegos va a responder a sus dudas. Así que eso, ya somos muchas personas las conectadas. No le quito más tiempo, doctor, y adelante con su presentación. Muchas gracias. Hola mundo, hola a todos, hola a todas. Bueno, vamos a hablar hoy día del estrés. Parece ser que esto no es novedoso, pero a veces la pregunta es, ¿cómo podemos manejar el estrés? Entonces, comencemos con esto. Eh, ¿Cómo funciona el cerebro frente a un contexto de adversidad? Esa sería como una pregunta. Por ejemplo, todos los animales, la vida en general, hasta los vegetales, se adaptan a situaciones de cambio en el ambiente. Vivimos en un constante cambio. Toda la vida, en todo momento, en todo segundo, toda milésima de segundo, el ambiente cambia. Y cuando cambia el ambiente, cambiamos nosotros. Y si cambiamos nosotros, volvemos a cambiar el ambiente. Y así sucesivamente, no termina nunca. Es decir, parece ser que la vida, en el fondo, es cambio, es transformación. Nada es estable, todo cambia. Entonces, vamos a estar siempre sujetos a una vida llena de cambios. Entonces, eso a veces podemos denominarlo adversidad. ¿Qué vamos a aprender hoy día? ¿Qué vamos a desarrollar hoy día? ¿En qué debo fijarme cuando decimos nosotros, cuando digo yo, dice usted, estoy estresado? ¿Cómo puedo anticiparlo? Vamos a ver que el estrés no se puede controlar. No tenemos cómo controlar el estrés. Sí podemos anticiparlo. ¿En qué influye este estrés en nuestro cuerpo, en nuestra vida física? ¿Cómo podemos vivir con este estrés como algo favorable? Porque ya que no lo podemos controlar, bueno, tenemos que aprender a vivir con él. Eso aproximadamente vamos a conversar hoy día. ¿Qué sucede en nosotros? Fíjense, esto es como una espiral, ¿cierto? Aquí, esta espiral en el fondo es como estar en contacto con estos cambios del ambiente que se denominan estresores. Claro, lo primero que genera en el individuo, los estresores, es un reflejo de nosotros. Inmediatamente viene el estrés, pero inmediato, inmediato. Es decir, es normal, es natural, es propio de nosotros tener estrés. Y generamos un impulso frente a ello. Y luego una emoción. Y luego ya empezamos a pensar sobre ello. Pero ya el estrés, el impulso, la emoción ya se manifestaron. Y comienza un- una, una facultad nuestra que es muy cognitiva. Y después ya tenemos otro tipo de funcionamiento, ya vamos metacognitiva, es decir, más superior. Entonces, esta espiral está en nuestro sistema nervioso. Entonces, veamos cómo funciona. ¿Cómo reconocemos el estrés? Nótese estrés, distrés. Así que acuérdese esa palabra. ¿Cómo reconocemos el estrés? Veamos. Es decir, algo nos pasa. Cuando usted ve a una persona que está estresada o se ve usted mismo en el espejo cuando está estresado, algo pasa.
Es decir, el sistema nervioso reacciona inmediatamente, pero inmediatamente. Y lo primero que sucede, dilatación pupilar. Es decir, como que los ojos se abren así. Y bueno, en el fondo es una reacción para ver qué está sucediendo. Imagínense que nosotros estuviéramos en la selva, ¿cierto? Nuestros antepasados estaban ahí en la sabana y de repente había un ruido ahí y nosotros, claro, ¿dónde está? ¿Dónde viene? Teníamos que estar atentos. Bueno, dilatación pupilar. Al tiro, inmediatamente, los latidos del corazón. Tensión muscular, si nos tensamos para actuar. Se altera la presión sanguínea, la irrigación periférica. Algunas zonas se nos pone así con color distinto, colorados, ¿cierto? Algo pasó ahí, no sabemos qué. Hay muchas cosas que nos pasan y no nos damos cuenta. Ya vamos a ver qué. Nos sudan las manos, nos suda el rostro, nos suda el cuello, se nos seca la boca, nos da sed y nos damos cuenta. De repente nos duele el estómago, o se nos quita el hambre, o nos viene mucho hambre, ¿no? Bueno, eso se llama alerta. Alerta. Es un estrés, pero es un estrés de alerta. Ahora, lo que viene a continuación, inmediatamente detrás de ellos vienen hormonas. Hormonas nuestras, están hormonas así, pero en cantidades que ya van a ver ustedes, son como aguas así, aguas, tsunamis, ¿cierto? Una de ellas es la adrenalina. La adrenalina es la que nos permite a nosotros subir montaña, ir al cerro, correr, jugar. Usted está aquí porque la adrenalina lo trajo. No vino usted porque usted quiso. La adrenalina lo trajo. Es decir, un impulso. Es decir, si ustedes se fijan, tenemos nosotros un cambio en el ambiente, tenemos algo que va a pasar y usted entra en alerta y dice, ah, vale, viene la hora y luego el impulso. Y ahí usted llega al lugar. Y eso es parte del estrés. Es decir, este alerta, este estrés de alerta, este estrés de acción, podríamos decir, ¿no? Se dan en un momento y nos hacen actuar, motivarnos, es decir, movernos, ir, acción, ¿cierto? Y usted puede levantar troncos, árboles, mover montañas, como dice alguien, ¿no? Pero eso que pasó delante y que no nos dimos cuenta era la respiración alterada. Cuando ya estamos en una situación con respiración alterada, ya, y usted empieza a darse cuenta que entramos con otra hormona. Eso se llaman corticoides. Son corticoides, el cortisol específicamente. Ese cortisol se libera y es bueno, recupera toda la energía que usted ocupó para este primer impulso. Estos corticoides entonces se liberan ahí y comienza a circular por todo el organismo. Pero si el estresor se mantiene, esos corticoides comienzan a invadir todo el cuerpo, especialmente el cerebro. Y ahí comienza el diestrés. Lo que hace el cortisol en el cerebro disminuye la función neuronal, altera la función neuronal, altera la capacidad para poder nosotros razonar bien, para poder tomar buenas decisiones, etcétera. Además, se produce una baja inmunitaria, es decir, nos resfriamos, o vienen situaciones de repente de cualquier tipo, o sea, y decimos, bueno, ¿por qué me duele el estómago? ¿Por qué me duele el cuello? ¿Por qué estoy resfriado? Bueno, esa es la baja inmunitaria, provocada porque estos corticoides se están acumulando. Y ya cuando estamos demasiado estresados, bueno, una disfunción cognitiva, es decir, claro, obvio, perdemos memoria, no nos olvidamos las cosas, nos equivocamos. Entonces, eso es lo que ocurre. Eso se llama diestrés. Entonces, estrés, bueno, diestrés no es muy bueno. La pregunta es, ¿cómo lo controlamos? No se pierda los próximos segundos, ¿cierto? Efecto a mediano plazo tenemos en nuestras emociones, que no es lo mismo. El impulso y las emociones no son lo mismo. Aquí vamos a la parte un poquito más superior
de, del mundo animal, del mundo humano, que es ya la parte límbica, la parte de las emociones. Las emociones van siempre dirigidas hacia algo más trascendente. Esta sería una emoción ya muy superior, que es el amor, el apego, la relación con el otro, la empatía. Pero eso se altera, pero claro, efecto a largo plazo. La irritabilidad, ¿cierto? Nos enojamos por nada. Dormimos mal de repente. ¿Ah? De repente estamos en vigilia, pero no estamos en la vigilia, o sea, no estamos atentos y perdemos atención. O sea, sueño, vigilia, tenemos problemas. La energía disminuye o a veces aumenta. Estamos inquietos y no sabemos por qué y a veces hacemos muchas cosas y no hacemos. Y al final decimos, oye, hice tantas cosas, pero al final no hice nada. Es decir, pareciera ser como que me moví mucho, pero al final de cuentas supo y digo, me di puras vueltas y nada productivo. Eso sucede con el estrés. La ingesta, comemos cualquier cosa, es decir, no nos preocupamos de comer bien, de alimentarnos bien y necesitamos buena nutrición. Bueno, toda nuestra actividad sexual disminuye. Entonces, y a veces empezamos a pensar nosotros que tenemos problemas de la ingesta, problemas sexuales, que tenemos problemas con nuestra energía, qué sé yo, problemas de insomnio y problemas relacionales. Y no, esto tiene que ver con el estrés. Entonces, nos desarrollamos menos, sobre todo los niños. Los niños con estrés, chum, vaya, el desarrollo, todo este desarrollo que hay en el niño se detiene, se altera. A eso denominamos estrés, pero en realidad ya sabemos que es un diestrés. ¿Mm? Diestrés. A largo plazo, ¿cierto? A largo plazo ya no es estrés, es diestrés. Entonces, vamos a dormir mal, nos vamos a sentir cansados, se nos van a olvidar las cosas, nos vamos a volver irritables, vamos a aumentar de peso, vamos a disminuir de peso. También podemos dejar de comer simplemente. Y totalmente hay problemas de la ingesta ahí que son bien serios, ¿eh? A largo plazo y nos hacen temblar, ¿se fijan? Entonces, en las emociones, ya un poco más arriba, después del estrés, empiezan a generarse emociones. ¿Cómo reconozco una emoción? Y la distingo del impulso. La emoción, cuando nosotros tenemos una emoción, es porque experimentamos placer o displacer. Ahí tenemos una emoción. Ahí entramos al mundo de la emoción. Que dentro del cerebro de nosotros, dentro de la organización del sistema nervioso, es una organización cerebral superior al estrés, una organización nerviosa superior al estrés. Todo lo otro es bien básico, es bien básico, está en todos los animales. Un reptil es difícil que tenga emoción, el reptil actúa por necesidades simplemente, pero ya un mamífero actúa por emociones, ¿le gusta o no le gusta? Lo humano, imagínense, obvio. Entonces tenemos placer o displacer. También se manifiesta acá. De muchas formas, fíjense, siempre el estrés, el diestrés, el impulso, las emociones se manifiestan sí o sí. Son aguas, siempre digo yo eso. Son como tsunamis. Y el tsunami usted no lo puede atajar. No puede atajar un, un flujo, el flujo del agua. Por alguna parte se expresa y usted va a sentir en su cuerpo algo. Y eso es señal de que hay una expresión de estrés, una expresión de impulso, una expresión de emociones, tanto de placer como displacer, sí, correcto. ¿Sí? Y eso está, miren ahí, tienen todo eso, lo vamos a mostrar enseguida. Obviamente esas son emociones que son bien básicas, pero en las emociones más complejas está la empatía, pero antes tenemos las emociones básicas. Displacer, por ejemplo, en este orden, siempre.
frente al cambio del ambiente que conversábamos delante. Primero, miedo. Miedo. No sabemos de qué se trata. Incertidumbre. Miedo. ¿Ah? Puede ser amenazante. Miedo. Rabia. Ira. ¿Por qué? Claro, no lo podemos controlar. Entonces nos da rabia. ¿Por qué no lo puedo controlar esto? Pena, porque sé que lo que tenía que hacer a lo mejor no lo voy a poder hacer o que voy a perder algo, voy a dejar de hacer algo. Es decir, algo se abandona, algo se pierde. Pena. O alegría. Fíjense, tengo tres emociones básicas que son displacenteras y solamente la alegría como placer. Y está en zonas del cerebro diferentes. Un cerebro básico, arquetípico. Entonces, ahora, si sigo escalando acá, ¿cierto? Claro, por el displacer voy a llegar a ansiedad, voy a llegar a depresión y otras patologías, ¿cierto? Que no es del caso hablar hoy día. O por este lado de la alegría, también puedo llegar a situaciones patológicas, adicciones. Puedo hacerme adicto a algo. Puedo hacerme, claro, puedo empezar a comer por comer, simplemente porque me gusta, ¿cierto? Es una adicción, es un aprendizaje por el placer, es una asociación de eso. Entonces, finalmente, comiendo o fumando o consumiendo droga, a lo mejor voy a estar en una situación de placer, ¿se fijan? Y obviamente genera aspectos eufóricos ya que se pueden, ya van a una situación ya más psicopatológica. Y obviamente la empatía lo puse ahí, entonces sería como una emoción más compleja, una emoción más evolucionada, una emoción que nos va a llevar a algo un poquito más complejo dentro del sistema nervioso, que tampoco lo podemos controlar, sino nos relacionamos con el otro y eso está en nuestra arquitectura del sistema nervioso. ¿Se puede perder con el estrés? Sí, claro. ¿Se puede interrumpir? ¿Se puede alterar? Las socioemociones son sumamente importantes porque son una emoción más compleja y tenemos neuronas muy especiales para esto. Son como neuronas espejo. Es decir, ustedes me están viendo a mí, pero en el fondo no me ven a mí. No. Ustedes se ven a ustedes mismos. Algo de lo que ustedes ven en el otro hace que se enciendan algunas neuronas. Y esas neuronas se llaman espejo. Y son neuronas suyas. Entonces a veces le echamos la culpa a alguien. Pues estás enojado. Y a lo mejor usted entiende el enojo del otro porque usted está en usted. Ese enojo está en su neurona espejo, no es de él. O sea, en el fondo es como un reflejo, ¿cierto? Eso es un reflejo. Fíjense los niños cuando cuando están chiquititos, ¿cierto? Nos miran y hacen más o menos lo mismo que nosotros, imitan. Lo que nosotros hacemos con él, bueno, él empieza a aprender esto desde chiquitito. Empieza a reconocer ese tipo de cosas. Entonces, las emociones y este estrés comienza a expresarse. Ahí están las zonas donde se expresan eso. Podrían sacarle usted un brain pad, ¿cierto? Y ver las zonas donde se expresan las emociones. Fíjense la alegría. Qué entretenido. Todo el cuerpo fluye con la alegría. Y usted puede ir reconociendo en zonas del cuerpo donde quizás estas emociones displacenteras, ¿cierto? Están presentes. Esas son básicas. Una más compleja es la empatía. La empatía está en una zona del cerebro más desarrollada. Ahora, el verse al otro, como decía Humberto Maturana, nuestro doctor que acaba de fallecer la semana pasada, él decía ver al otro como un legítimo otro. Es decir, verlo, o sea, entender que el otro es un otro tan legítimo como yo. ¿Se fijan? Eso es una emoción. Y esas situaciones nosotros las vamos aprendiendo. Entonces, claro, lo emocional no lo podemos controlar. El estrés tampoco lo podemos controlar. Las zonas superiores del cerebro, a lo mejor, nos van a contribuir a poder anticipar esto, a poder entender esto.
y poder adaptarnos. Para eso aprendemos. El cerebro está hecho para aprender. El cerebro no sabe hacer nada, solamente aprende, aprende. Y en ese aprendizaje nosotros comenzamos a desarrollar nuestras primeras eh, estructuras, digamos, que nos permiten a nosotros eh, poder desarrollarnos. ¿Ah? Aquí les voy a mostrar algo, cómo funciona un cerebro que está en aprendizaje. ¿Mm? Fíjense, este cerebro está lleno de neuronas, lleno de otras células nerviosas, se llaman neuroglías, no importa los nombres, y estas neuronas se ramifican. Fíjense en lo ramificadas que están estas neuronas. Hay una estructura que se llama hipocampo. Esta estructura comienza a establecer asociaciones y en estas asociaciones nosotros comenzamos a aprender. Desde niño, desde niño. Todo momento es para aprender. Aprendizaje es cambio. Como el mundo cambia, como la vida cambia cada segundo, bueno, la neurona cambia también. Y nosotros vamos cambiando frente a lo que nos va sucediendo en cada momento. Nosotros pensamos que a lo mejor no cambiamos, pero ahí están las neuronas cambiando. Es como, imagínese usted, como una neurona así que se arboriza, una neurona que se ramifica, se chasconea, digo yo, ¿cierto? Es como, y cada, una neurona chascona, así como con muchas, ¿cierto? Arborizaciones, y cada una de ellas se conecta con otra, ¿para qué? Para poder interrelacionarse con miles de otras neuronas, miles. Entonces, eso se llama neuroplasticidad. Le llamamos neuroplasticidad porque el cerebro cambia, y las neuronas cambian. Cambia las neuronas, cambia el cerebro, cambiamos nosotros. Es decir, de alguna forma nos vamos chasconeando, vamos formando redes neurales, vamos de alguna manera interconectándonos. Es como hecho para aprender este cerebro. Entonces tenemos que aprender del estrés, tenemos que aprender de esto. ¿Cómo aprendemos? La experiencia, vivir, ¿cierto? Vamos a estar en contacto con estresores. Bueno, asociemos esto a algo positivo, asociemos, bueno, no nos vamos a dar ni cuenta cuando nos asociemos nosotros todo lo que nos está sucediendo, todos los cambios que suceden en el momento, no nos vamos a dar cuenta, pero vamos a estar pendientes de ello. ¿Eh? La idea es, a lo mejor, hacer conciencia de eso. En psicología se habla de mindfulness, es decir, como conciencia total de poder estar en contacto con esto que nosotros aprendemos todos los días, en cada minuto, en cada segundo. Aprendemos asociativamente, por observación, o si hay consecuencias o no. Entonces este cerebro tiene que aprender acerca del estrés. ¿Qué aprendemos? Información y estrategia. Para poder manejar el estrés, no me basta con la información. Deberíamos desarrollar estrategias para ello, aprovechando buena información. Espero entregarles buena información. Para eso debemos estar atentos. Son los primeros procesos cognitivos. Atento, la atención, percibir las cosas, estar pendiente de lo que sucede. ¿Han visto los niños cómo están mirándonos así? ¿Han visto las mascotas cómo nos miran? Y ahí vamos formando nosotros una realidad subjetiva, ¿cierto? Más objetiva. Bueno, ahí también Humberto Maturana nos hablaba de que nosotros somos parte de esa objetividad, de lo que estamos viendo en la realidad exterior. Somos parte de eso. Entonces, él hablaba de la objetividad entre paréntesis. ¿Eh? Y discúlpeme si hablo un poco de Humberto Maturana, pero eh, fue bien duro lo que sucedió con él, ¿cierto? Es alguien que nos deja mucha información para poder comprenderla realmente. Una de las cosas que nos habla es sobre esto. Entonces, debemos ir a una situación cognitiva para poder entender lo que nos está sucediendo, pero claro, describirlo primero, describir qué nos pasa a nosotros.
¿Dónde está manifestándose esta situación que denominamos, comilla, estrés, distrés? ¿Dónde? El displacer, ¿dónde? El miedo, ¿dónde? ¿Dónde nos duele, en otras palabras? Y empezar a buscar explicación y empezar a significar esa situación nos va a llevar a poder aprender algo sobre él, a integrarlo, ir a una función ya un poquito más ejecutiva, esto es, ir a desarrollar algún tipo de estrategia para poder manejar esto. Bueno, vamos a dar algunos tips al respecto, pero tiene que ver con estas palabras que están acá. Planificar lo que hacemos, estar en un control, digamos, algunas cosas y no dejarse llevar solamente por el impulso, tomar decisiones, tomarse el tiempo para tomar una decisión informada, manejar información clave, memoria de trabajo, ser flexible de repente, hay veces no tenemos todas las respuestas. Sociocognición, es decir, escuchar al otro. A veces las respuestas no las tenemos nosotros, las tiene el otro, mi amigo, ¿eh? un profesor, qué sé yo, otro personaje, un referente, y si no, un profesional. Entonces, fíjense, nosotros vivimos con demandas cognitivas todo el día, ¿cierto? Y queremos más, y ¿por qué no se hace esto? ¿Cómo se podría hacer esto otro? Aquí en Chile tenemos que votar ahora. Imagínense, pues estamos llenos de cosas. Bueno, el cerebro, tenemos dos hemisferios. Hemisferio, el hemisferio izquierdo trabaja, trabaja en serie, así como en lógica, en lógica. El, el otro cerebro, el hemisferio derecho, trabaja en paralelo, ¿no? Entonces, estos dos cerebros de repente, a veces nos olvidamos de ello. Y bueno, abramos el cerebro, ¿cierto? Para eso el mindfulness también sirve para eso. No dejemos, ¿cierto? Esa palabra rara, procrastinación, no dejemos para después lo que tenemos que hacer ahora. Lo que tiene que hacer, hágalo al tiro. No lo deje pendiente. Eso es fatal para el estrés. Fatal. Controle el control. Mantenga el control. Y lo que no se controla, déjelo, porque no lo puede controlar. No puedo controlar en este momento el virus. No puedo controlar yo las decisiones del Ministerio de Salud. No puedo controlar yo las decisiones de confinamiento. Déjelo, déjelo, cúmplalo, hágalo. Por algo es. Entonces, vamos a una conciencia de riesgo en el manejo del estrés. ¿Qué tengo que hacer? Primero, como les decía, estar atento al estrés. Estar atento a la emoción. ¿Cómo me emociono? ¿Dónde me duele? ¿Dónde está centralizado el estrés? En la consulta, cuando llega un consultante y me dice eso, y la primera pregunta que le digo, ¿dónde? ¿Dónde está su miedo? ¿Dónde está su estrés? ¿Dónde está su problema? ¿En qué parte del cuerpo está? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Dónde le duele? Y me muestra, y bueno, y vamos definiendo, y ella se va dando cuenta de cómo actúa ahí. Es decir, pone atención, percibe lo que está viviendo ahí, le pone valencia, le da una situación más cognitiva. Si no, se va a quedar en el lado impulsivo, en el lado que no puede controlar. Nosotros podemos anticiparlo, sí, desde el cerebro, pero para eso tengo que empezar a desarrollar cognitivamente esta situación, para ir a una conducta un poquitito más compleja frente a esto. Es decir, claro, si me quedo en la impulsividad o en la defensa infantil, huir, ¿cierto? Evadir, ¿cierto? Negar, ¿cierto? O en la rumiación, en la preocupación, claro, en el autoengaño, no voy a llegar a ninguna parte. Tengo que irme a una situación mucho más superior, a una metacognición, a desarrollar una estrategia, ¿cierto? Entonces, esto fue estudiado hace poco, 2020, por Celazo, y realmente describe toda la complejidad. El cerebro actúa como uno solo, como una entidad integradora. Todo el cerebro funciona, no funciona un 1%, un 10%, un 5%, no, funciona completo.
completo, integrado. Se enciende. Claro, unas partes se encienden más que otras. En síntesis y concluyendo, en esta breve presentación, más bien conviene conversar, hablar, preguntar. Cuidado con las decisiones impulsivas. No se llene de fármacos. El fármaco no soluciona su problema. El fármaco no lo soluciona. Claro, momentáneamente lo puede estabilizar, pero después tiene que seguir con el fármaco y se va a hacer adicto al fármaco. Parta por algo tan sencillo como esto. Respire. Cierre sus ojos y respire. Yo estoy aquí frente a la ventana y muchas veces cierro los ojos, los abro y veo el pedazo de cielo que tengo porque tengo al frente un edificio. Y veo varias copas de árboles. Por lo menos alcanzo a ver un poco de color. También veo el cielo en la noche. Ya les voy a mostrar. Y así, eso es respire. Simple. Hay técnicas de respiración también, muy sencillas. Nutrición proteica. La proteína, no la chatarra. Proteínas. Los carbohidratos, ¿cierto? Contrólelos, no, o sea, dosifíquelo. Dosifique, coma buenas grasas, buenos aceites. Sobre todo, agregue proteína a todo esto. Escuche al otro, escuche, mírelo, mírense. Aunque estemos confinados acá, ustedes, claro, me están mirando, yo los miro, no los puedo ver a ustedes, pero me gustaría verlos y ver su rostro, ¿cierto? Y ver sus ojos, ver su manifestación, ¿cierto? Eso me encantaría. Eso es bueno. Hágalo de vez en cuando. Atender el dolor. ¿Dónde le duele? Ahí está. Ahí está. Entonces, entender por qué me duele. Y ese dolor, ¿cierto? Ir manejándolo. Y si no puedo, bueno, tendré que ver quién lo puede, puede ayudarme en esto. Ve a otro. Ahí está, pues. Lo que me pasa a mí le va a pasar a otro. Y otro puede saber más que yo. Sí, claro. O puede tener una visión distinta que me va a hacer iluminar estas neuronas de espejo y finalmente llegar a una solución. Planifique, planifique lo que va a hacer. Siéntese un ratito y diga, ya, ¿qué voy a hacer ahora? Y cúmplalo. Eso. No procrastine, o sea, no, por favor, no deje para después lo que tiene que hacer ahora. A última hora, no. Eso, priorice lo que tiene que hacer y cúmplalo. Y lo que no alcanzó, no importa, lo hará después. Planifique. Vaya una vida más trascendente, cambie de repente. Simplemente cierre los ojos y empiece a pensar en algo más trascendente. Sea de la religión que sea o sea del pensamiento que usted profese, da lo mismo, da lo mismo. Todo le va a provocar algo en el cerebro, un cambio en el cerebro para poder adaptarse al estrés. Permítase descansar, pues. No deje de descansar. En algún momento, cuando comenzó todo el asunto de toda esta confinación, de repente, en vez de trabajar 8 horas que trabajábamos nosotros en la oficina, de repente me vi trabajando 10, 12 horas sin darme cuenta. ¿Cómo es posible eso? No, permítase descansar, tiene un momento de trabajo. Son 24 horas, 24 horas, normalmente. 8 para dormir, pueden ser un poquito menos, yo duermo menos. 8 para trabajar y 8 para el ocio, para hacer lo que a usted le gusta, para contactarse con el otro. Ahora, si tiene que viajar, ¿cierto? Para ir a la pega, ya, bueno, ahora el trabajo, ya, no importa. Pero tómese ese tiempo y descanse un ratito.
Lo que está fuera de su control, déjelo, ¿cierto? Déjelo simplemente, no hay nada que hacer. Nada que hacer. No está en su control, así que no hay nada que hacer. Y a veces la simpleza está en la cosa. Esta es mi perrita. Les presento a la Tofi, mi perrita. ¿Eh? Ella, y es chascona, fíjense. ¿Tengo que chasconear el cerebro? Sí. Mírese, mira al otro, ¿cierto? Vean qué es lo que hay en el otro, porque lo que usted ve en el otro está en usted. ¿Ya? Las perritas, los perritos, las mascotas nos miran, no nos quitan la mirada de encima. Nos entienden a veces mucho más y en el fondo usted es la que se entiende o usted es el que se entiende cuando el perrito la mira. Como que supieran qué nos está pasando. Mire el espacio, pero en vez de ver las estrellas, haga esto. Mire el espacio que hay entre las estrellas. Cuando yo le digo a mi estudiante, no nos interesa el estudio de las neuronas, ni las células nerviosas, ¿cierto? La neuroglía. Nos interesa estudiar el espacio que hay entre las neuronas, porque en ese espacio el cerebro se va a chasconear. Entonces, a veces ver así las cosas de una manera distinta, ¿no? Nos va a permitir chasconear el cerebro. Por ejemplo, la música, en vez de escuchar las notas musicales, escuche los silencios que hay entre cada nota. Va a tener una experiencia distinta. Vea las cosas de una manera distinta. Manejemos nuestro estrés. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por esta gran presentación. Y ahora vamos a abrir el espacio a las preguntas. Ya somos más de 200 personas las que estamos conectados. Así que mientras esperamos que escriban sus dudas, les cuento que tenemos más conversatorios en la Universidad Mayor. Hoy incluso a las 16 horas tenemos un nuevo capítulo de la Ruta del Pensamiento, donde tendremos una charla de Rodrigo Ramos. Él es el investigador del Centro GEMA de la Universidad Mayor y abordará distintos análisis para dar solución a problemáticas complejas. Si les gustaría conectarse a esta conversación, lo pueden hacer desde el Instagram de la sección de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Mayor, es @investigaumayor.cl. Y varias personas nos han escrito ya si es que van a poder volver a ver esta conversación que ha hecho el doctor Burgos, y la respuesta es que sí. Queda grabado en el sitio webinars.umayor.cl. Bien, vamos a la parte de las preguntas. La primera que nos llega es de Sunilda Figueroa y ella dice, ¿el estrés provoca la falta de sueño? ¿Es bueno ayudarse con medicamentos inductores del sueño? Como decía anteriormente, Sunilda, el- los fármacos no curan, no, no sanan. El fármaco lo que hace es estabilizarnos durante un momento. ¿Para qué? Para que un profesional o nosotros mismos podamos recurrir a una estrategia de manejo del insomnio, por ejemplo, o del hipersomnio, o lo que sea que tengamos nosotros respecto a un- a una psicopatología o a una alteración, a un trastorno. El- Sirve más a veces aprender sobre ello. La pregunta ahí, por ejemplo, a lo mejor es, ¿qué hay detrás de la falta de sueño? ¿Qué es lo que me preocupa? Y no es el problema el sueño, sino que es lo que me preocupa, es decir, lo que está antes, es la causa, es la variable que está interfiriendo en usted y que de repente dice, bueno, por algo no duermo. Entonces, eso es lo que hay que indagar. Muchas de esas cosas, muchos de esos elementos, de esos aspectos, a veces no lo sabemos, están en nuestro inconsciente. Entonces, tenemos que recurrir a alguien, tenemos que conversar eso, tenemos que decirlo a alguien. Ojalá un profesional, ¿cierto?, de la psicología. Así es que eso es, cuidado con los fármacos, ¿no? Cuidado.
Doctor, ¿y otra solución que no sea fármacos, por ejemplo, con el tema del sueño que nos afecta mucho ahora en pandemia, podría ser la meditación, por ejemplo? Sí, claro. El- Hay estrategias diversas en esto. La, lo clave en la meditación es que en algunas técnicas lo primero que enseñan es a respirar. Lo primero que enseñan es una técnica de respiración. No saben ustedes lo importante que es respirar bien. Es decir, técnicas que son muy sencillas. O sea, tenemos que respirar, si no, no, no estaríamos aquí. Pero respirar bien, ¿no? Es decir, los músicos, por ejemplo, enseñan técnicas de respiración. Los artistas de teatro, ¿cierto? De cine, aprenden a respirar para poder hablar. Bueno, los psicólogos, obviamente. Entonces, parte por ahí, en la respiración. Después ya más profundo ya podemos empezar una meditación y eso nos va a llevar a una situación de quietud. Activa otra zona del sistema nervioso que es la zona del relajo, la zona de la tranquilidad. Entonces, nos, nos disminuye, por ejemplo, todo eso que mencionamos al principio. Ya la dilatación pubilar, ¿cierto? Disminuye. Ya nos viene saliva a la boca. Ya los intestinos siguen funcionando. El latido cardíaco, ¿cierto? Disminuye. Y así sucesivamente. La, la sudoración también disminuye. Pero eso es con una estrategia, con una técnica. Cada persona tiene una estrategia distinta. No para todo, no hay recetas para esto. No piensen en recetas. Primero veamos cuál es la causa, cuál es, qué es lo que no nos permite o qué es lo que nos altera. Eso es lo importante en el estrés. Eso es lo que nosotros nos demoramos a veces. Yo me demoro con los consultantes más o menos unas 3 o 4 sesiones, 5 sesiones en examinar eso, es decir, qué hay detrás de esto, que es latente, no es manifiesto. Ujú. Eso. Perfecto. Han llegado un montón de preguntas, así que vamos a hacer el mayor esfuerzo para poder responder la mayor cantidad de ellas. La siguiente es de Nicolás Frías y dice, ¿cómo relacionaría el estrés al bajo rendimiento académico? Es lo más típico que hay, es lo más típico que llega a las consultas. Justamente porque cuando el estrés se hace diestrés, ya sabemos que una parte del estrés es el impulso, que es bueno, canalizar esas aguas, súper bueno. Pero cuando este estresor se mantiene, tenemos la prueba, tenemos que estudiar esto, y la prueba es mañana, y me quedan cuánto tiempo para estudiar, etcétera. Entonces, claro, estrés. ¿Qué sucede? Que se empieza a acumular esta sustancia que yo les decía que es una hormona nuestra que es muy buena. El cortisol es bueno, nos sirve a nosotros. Tiene que ver con todo el metabolismo de la glucosa, de nosotros necesitamos la glucosa, de todas maneras. Pero ¿qué pasa? Que cuando este cortisol se acumula, llega al sistema nervioso, llega al cerebro, y en el hipocampo, que yo les comentaba ahí, ¿cierto? En este cerebro, el que permite el aprendizaje, el que permite la memoria, el que permite la consolidación de la memoria. Y por último, el mismo cerebro que permite todo este chasconeo neuronal, bueno, se interrumpe por el cortisol. Obviamente no vamos a aprender nada, nos va a ir mal. El rendimiento académico, es decir, el rendimiento intelectual, disminuye, se altera. Entonces, es necesario desarrollar en educación, por ejemplo, ambientes con el mínimo estrés, ¿cierto? Más bien teniendo en cuenta que el estrés, ¿cierto? Puede transformarse en un diestrés y alterar obviamente el desempeño. Sí, claro, tenemos que estar ahí pendiente de esa situación. Un niño estresado no va a aprender, una persona adulta tampoco. Los universitarios de repente llegan a un punto en que
no aprenden nada y empiezan a llenarse de fármacos y situaciones de esa naturaleza. Y bueno, ahora, el primer estrés es bueno para el aprendizaje, activa el cerebro. Es decir, entonces puedo canalizar el estrés. Estas aguas, este tsunami, lo puedo canalizar hacia la activación del cerebro. Pero ya cuando la situación ya se vuelve incontrolable, entonces, acuérdese, el estrés, déjelo simplemente. Y viva, respire, ¿cierto? Relájese y va a ver que va a mejorar su rendimiento. Buen consejo. La siguiente pregunta es de Ángel Díaz y dice, ¿cuál es la diferencia entre el estrés y la ansiedad? Ángel, la ansiedad corre por el canal de la emocionalidad, es decir, está un peldaño más arriba de nuestras manifestaciones psicoafectivas, ¿cierto? El estrés, el estrés es como el primer peldaño. Entonces, lo primero que tenemos nosotros es el estrés, es decir, esta alerta, este impulso, y a lo más este diestrés. Y enseguida viene la parte emocional. Entonces, la emocionalidad la vamos a reconocer porque hay displacer o placer. En el caso de la ansiedad, está en el lado del displacer. Hay una estructura ahí que se activa, que se llama amígdala, porque tiene la forma así, de una almendra. Y esa estructura, por ejemplo, del cerebro, lo que hace es conectarnos, ¿cierto? Conectar al cerebro con el displacer. Entonces, cuando esto ya no se controla y prevalece el miedo, entonces comienza a manifestarse algo más superior y una patología como la ansiedad. Si por el contrario se conecta con la pena, claro, vamos a ir hacia depresión. Pero cuando se está activando por miedo y ese miedo no sé de dónde viene, no sé la causa, ¿cierto? Primero genera el estrés y ya después empieza a predominar el miedo y aparece esta situación ansiosa. Y muchas veces no sabemos de dónde viene eso, entonces tenemos que indagar eso. Y por eso les digo yo, 4 o 5 sesiones como para examinar la causa, de dónde viene eso. Eso es, Ángel, para distinguir la ansiedad del estrés, ¿cierto? El estrés, diestrés, ¿cierto? Que está relacionado con la parte impulsiva, la parte de esta alteración, y la ansiedad ya es una emocionalidad. ¿Qué emoción hay detrás de esto? Miedos. ¿Qué miedos? Veamos, estudiemos eso, indaguemos. Perfecto. La siguiente pregunta de Sandra y dice, ¿cuál es su opinión respecto a la medicina alternativa, como las flores de Bach o las gotitas de melisa? Soy muy nerviosa y ansiosa. En algunas personas funciona, en otras no. Pero lo que yo he visto en general es que funciona. La melisa, ¿cierto? El toronjil, ¿cierto? Acá en Chile, ¿cierto? Melisa, es una hierbita, sí, ¿no? Eh, Funciona bastante bien con un poquito de leche o agüita caliente y disminuye el estrés bastante. E incluso mejora para su Nilda ahí que preguntaba sobre el sueño, nos hace dormir. O sea, baja la actividad cerebral y nosotros empezamos a dormir. Entonces, la melisa, pasiflora, algunas flores de Bach, ¿cierto? La selección de las flores de Bach especiales para el tratamiento, digamos, del sueño, sirven, sí, en algunas personas más que en otras. ¿Y por qué en algunas personas más que en otras? Aquí no tiene que ver la genética, sino que lo que hemos aprendido. Algunas personas pueden manejar mejor las causas que provocan ese insomnio, que provocan esa alteración del sueño, y otras no tanto.
Algunas personas se dan cuenta de esa situación y otras no tanto. Entonces, la terapia alternativa o la terapia que exista, la que sea, es decir, mientras la persona no ataque la causa, es decir, va a pasar exactamente que con la medicina tradicional. ¿Pero sirve? Sí, sí sirve. Así que si la puede ocupar, ocúpela. E inocua. Una buena O sea, alternativa. no hay problema en ocuparla, sí, ni un problema. Y puede ocupar las dos al mismo tiempo, sí, puede hacer las dos cosas, ni un problema. Vamos con la siguiente pregunta y es un tema que ha aparecido bastante en esta sección. La hace Edith Valdivia y dice, hola, trabajo en un equipo donde hay 9 personas, ahora es un trabajo remoto, y todas y todos han manifestado últimamente mucho cansancio y desgano. Esta situación es estrés. ¿Qué consejo me puede dar al respecto y cómo abordarlo con el equipo? Cenit, ¿cómo se llama? Cenit. Edith, Edith, Edith. Edith, me imagino que debe ser un equipo de salud, ¿cierto? Un equipo, o quien sea, ¿cierto? Quien sea. Primero, primero, cuando nosotros trabajamos en este tipo de situaciones cargadas de estresores, entonces hay varias situaciones que podemos hacer. Por ejemplo, eh, nosotros con amigos, digamos que trabajamos con esto, de repente tenemos como un timing, nos detenemos y hacemos una pausa. En nuestra universidad también existen pausas, se llaman pausa activa. Entonces, eh, conectamos claro, en este momento por el computador o por el WhatsApp, ¿cierto? Por el teléfono. Ya viejo, pausa activa. No, que estoy ocupado. No, no, pausa activa. Es decir, cuando uno de nosotros dice pausa activa, es que es pausa activa. Y listo, y dejamos de hacer todo lo que podemos hacer. La, lo que nosotros pensamos es que somos tan imprescindibles, tenemos esa quimera, esa utopía, de que si no estamos aquí pendientes, es decir, no vamos a poder desarrollar lo que estamos haciendo. A veces, a mí me pilló una pausa activa atendiendo un paciente. Y yo entendía, dije, ¿cómo interrumpir la atención con un paciente? Y el paciente era más o menos duro. Y le dije, mire, me están llamando en este momento y me dicen que tengo que tener una pausa activa. Quiero invitarlo a la pausa activa. Y él se lo comentaba a un colega y me decía, pero ¿cómo se te ocurrió hacer eso? Interrumpir una sesión ahí es como estar en medio de una operación. Imagínense un médico en medio de una operación quirúrgica. Bueno, 30 segundos. ¿Para qué? Para hacer un par de ejercicios. Estirarse. ¿Ha visto los animales cómo se estiran? Los gatos, los perros, lo primero que hacen cuando se levantan, se estiran, elongan, elongación. Entonces, haga usted esas pausas activas, por último, planifíquenla, pausa activa. 2, nutrición, buena nutrición, buenas proteínas, buenos momentos para tomar desayuno. Tome desayuno, almuerzo, ¿cierto? O sea, sus comidas, pero siéntese a comer y tómese el tiempo que sea necesario. Yo, no sé, en la mañana me levanto y me doy el tiempo para tomar desayuno y no me molesta a nadie, teléfono apagado, ¿cierto? Todo apagado. Cuando ocupo almuerzo igual. Es decir, los, dese los tiempos que necesita usted para realizar lo que tiene que hacer siempre. En un equipo de salud es sumamente difícil, pero de repente 30 segundos, 60 segundos, 120 segundos, es decir, tómese el tiempo usted, por último lo hacen en conjunto, en grupos. Para almorzar, listo, cerrado, almuerzo, bueno, almuerzo. Bueno,
3. Poliestimulación sensorio-motora. Estimularse. Estimularse, es decir, hacer cosas distintas, música, eh, de alguna forma, bueno, cualquier movimiento también es estimulación, pero música, luces, cambie de repente, haga cambios. Estar frente a una pantalla, aquí la pantalla, el blackboard, ¿cierto? La pantalla negra, todo el rato, imagínense, no tiene sentido. Yo de aquí voy a ir a sacar a mi perrita y vamos a ir a pasear y a mirar el cielo, por ejemplo. Y a cada rato, y antes de esto también hice lo mismo. Cambie, cambie de actividades. ¿No? Nadie se va a morir si usted deja un minuto, ¿cierto?, para usted. Entonces acuérdese, ejercicio de elongación, pausas, pausas, nutrición, afecto, quiérase, o sea, un abrazo a alguien, aunque sea virtual. ¿Ya? Me acordé de ti, aquí va un corazoncito, no sé cómo. Es decir, busque momentos afectivos. El afecto, la nutrición, la poliestimulación estimulan el cerebro para poder desarrollarse, para poder calmarse, para poder eh, manejarse bien. Entonces, eso es lo primero. Y por último, de repente hagan cosas distintas. Hagan cosas distintas entre el grupo. Incorporen a los pacientes. Yo de repente, así como les contaba ese ejemplo, incorporamos de repente a los pacientes dentro de todas estas actividades que hacemos nosotros como, como profesionales. Y se los decimos, mire, es el momento de hacer algo. Y se entretienen y ellos forman parte de esto. ¿Se fijan? Que no se lo olviden. Nutrición, poliestimulación, afecto, afecto. Maturana decía eso. No hay nada más relajante que hablar con otro, de frente, mirándose a los ojos. ¿Se fijan? Eso, Edith. No hay receta, Perfecto. no hay receta, pero sirve. Ayuda. Bueno, en estos tiempos tan difíciles, todos esos consejos que antes parecían tan comunes, ahora son como verdadera ayuda. Aprovecho, doctor, de pedirle si que podemos ir a la lámina anterior, porque algunas personas están pidiendo volver a verla, a ver si pueden tomar apuntes. Perfecto. Una de las consecuencias, doctor, que usted habló fue del distrés, es el tema de la pérdida de memoria. Y Paula Saldívar nos pregunta cómo se puede trabajar esa pérdida de memoria. La, la pérdida de memoria, bueno, el- varios consultantes llegan y dicen, oiga, doctor, ¿tendré Alzheimer, que se me olvidan las cosas? Y al final salen muy contentos porque en realidad yo les digo, no, ni siquiera es un deterioro cognitivo leve. Es decir, parece que todos eh, asumimos que la situación es fatal, así como que ya lo último, nos vamos a morir. Y obviamente esa situación de conectarnos ya con la muerte y con la patología y con la enfermedad, claro, genera miedo, ¿sí? Genera miedo. Y miedo, ansiedad, estrés, ¿cierto? Estrés de atrás. Primero el estrés. Bueno, en realidad la memoria es lo primero que es una de nuestras funciones básicas del cerebro. La capacidad de atender, por ejemplo, la capacidad de percibir el medio y la memoria, son las funciones básicas de nuestro cerebro. Básicas para poder funcionar. Entonces, claro, con estrés
no va a funcionar bien esos procesos cognitivos, ninguno. Menos van a funcionar aquellas habilidades intelectuales superiores. Bueno, entonces primero hay que controlar el estrés para la memoria. Ahora, no hay mejor situación que yo, o sea, de lo que yo he visto, es cuando usted entrena, hace un entrenamiento en situaciones de memoria y de repente ve usted que va mejorando. Ejemplo, ejemplo. Y yo siempre cuento esto a los consultantes. Le digo, mira, mi mamá me mandaba a comprar pan, leche, huevo, aceite y harina. Repitan ustedes, ¿qué me mandó a comprar mi mamá? Si usted es capaz de decir los cinco, está bien. Si es capaz de decir tres, está bien. Aumenta uno más, ¿ya? Y lo repite. Y lo va entrenando todos los días. Es como esta actividad de planificar. Entonces usted en la mañana, ¿cierto? Tomó desayuno, se tomó el momento para tomar desayuno y anota, ¿qué voy a hacer hoy día? Esto. Por ejemplo, yo acá tengo en el correo electrónico el ayuda de memoria, ¿cierto? La agenda, y al lado tengo lo que tengo que hacer hoy día, entonces lo anoto. Y voy chequeando lo que está hecho, y de repente llego a la tarde y chequeo todo lo que está hecho. Eso es lo mejor para decir, así como respirar, sí, respiré. Y lo que no alcance a hacerlo, no importa, se hará mañana, se hará después. Porque somos finitos, no somos dioses. Nos podemos equivocar, nos podemos atrasar en una cosa. ¿Ya? Entonces, entrene la memoria, entrene memoria, entrene contando historias, entrene inventando historias, entrene de repente simplemente cuando lea usted. No es necesario leer un libro entero. La otra vez me decían que los niños tienen que leer mucho. ¿Sí? No, no tanto. Pero lo que lean, extraiga al menos un concepto y eso que no se lo olvide. Y manténgalo ahí, escrito. Maneje cuadernos donde usted vaya anotando ideas que se le ocurren todos los días, pensamientos que se le ocurren todos los días. Si leyó algo interesante, escríbalo y diga esto. O una vivencia del día. Hoy día tomé desayuno con un amigo. Hoy día me abracé con un amigo, nos encontramos en la calle, nos encontramos en cualquier parte y nos abrazamos. Y eso escríbalo, escríbalo. Es decir, y cortito, nada más. Y después usted lo repasa, lo lee, y va a ver usted cómo su actividad nésica, ¿cierto? Némica, este chasconeo neuronal que se produce en el cerebro, va a ir mejorando. Y además, por ende, va a ir mejorando su manejo de estrés. ¿Mm? Vea si Perfecto. resulta. ¿Mm? La siguiente pregunta es de Francisca La Rivera y dice, ¿cómo detectar a un niño que se encuentra con estrés? Francisca, el niño es transparente, se nota al tiro cuando hay estrés. ¿Eh? Se nota al tiro cuando hay una situación emocional. Los niños, nosotros tratamos de esconder el estrés, nosotros no, los adultos, ¿no? ¿Te pasa algo? No, no me pasa nada. Sí, pero es que mira, estás preocupado. Si no, no, si no me pasa nada. Entonces, como que nosotros, los adultos, escondemos las cosas, es decir, negamos las cosas, las evadimos. Y claro, eso aumenta, nosotros pensamos que eso nos va a ayudar. No, al contrario, nos aumenta el estrés. En el caso de un niño, el niño se nota el tiro. Si un niño está calladito, no expresa, no dice nada, no, no habla. Algunos hablan mucho, ¿cierto? Hablan mucho. Y si se emociona poco,
Si sucede algo y de repente no expresa su emoción, ¿eh? Ojo, ponga una, una atención, ¿cierto? Especial con ese niño, hijo, hija, ¿no? Niña, véala, vea qué pasa. Un niño normalmente expresa la emoción. Recuerden que las emociones, el estrés y todo esto, el impulso, es un tsunami, no es controlable. Los niños no tienen todavía una estructura consolidada para poder controlar eso, entonces llegan y expresan nomás. O sea, si un niño se enoja, bien, pues, que se enoje. Si un niño grita, bien, que grite. ¿Por qué? Está manifestando su emoción, está manifestando lo que tiene su afectividad. ¿Eh? La pregunta de ahí es, ¿qué pasó? ¿Dónde está la causa de eso? Entonces, usted lo hace ir a un paso más, un peldaño más de la cognición y el niño empieza a entender por qué lo hace. Y usted también, pues. Entonces, estar atento a los cambios del niño. Cualquier cambio que usted observe en un niño, sí, es un continuo, ¿cierto? El niño es un continuo. Así, de repente cambió el niño. Ojo con eso, ojo con eso. Sobre todo cuando se queda en silencio, sobre todo cuando una manifestación, ¿cierto? Emocional, ¿cierto? Este tsunami, ¿cierto? Es incontrolable. Eso, ponga atención en eso. Bien, ya vamos a cerrar pronto, pero vamos con esta pregunta que nos llegó de Mirta de Los Ángeles. Dice, doctor, ¿es una consecuencia del estrés el empezar a soñar con nuestros seres queridos que nos han dejado, considerando un duelo reciente? ¿Se puede manejar? ¿Es bueno o será normal o necesitaré ayuda? Eh, Mirta, eh, el duelo, o sea, la pérdida, nos conecta a nosotros con toda la emocionalidad. Es decir, perder a alguien, enojarnos con alguien, tener un problema con alguien, es la fuente de primer estrés que hay. Es decir, ni siquiera la pérdida de un trabajo, ¿cierto? Genera más estrés que el enojarnos con el otro, ¿no? O el perderlo. Lo relacional es una fuente de estrés tremendo. Eso está evaluado, medido, ¿cierto? Muchas veces en la literatura en psicología. Ahora, el sueño, cuando nosotros soñamos en eso, es que eh, el sueño no lo controlamos nosotros. Lo que soñamos nosotros está fuera de nuestro control. Se da de manera simbólica. Es decir, no es nada explícito. Lo que sucede en el sueño no es nada explícito. Es decir, no le está diciendo a usted lo que tiene que hacer, no está diciendo lo que pasó, nada, nada. Es simbólico. Se lo está diciendo en un símbolo. E interpretar esa simbología es muy difícil. Entonces, de repente soñamos con alguien y los sueños que nosotros tenemos son vívidos. Fíjense que los sueños, es súper interesante esto, lo escribimos nosotros en el libro, tenemos un libro ahí, ¿cómo aprende un cerebro? eh, Descubriendo un cerebro que aprende, ¿no? Y ahí decimos nosotros, es decir, el sueño, por ejemplo, en un estado se da en ondas que son de vigilia, es decir, es real lo que estamos soñando, es decir, están en ondas de vigilia, es como si fuera realidad. Entonces, es muy fuerte para nosotros. Ahora, el contenido del mensaje es simbólico, no es explícito, no lo podemos comprender, no podemos comprenderlo. Entonces, en una situación de duelo, hay muchas situaciones que pueden ocurrir en esa pérdida. Normalmente, sí o sí,
podríamos haber sido muy cercanos, ¿cierto?, a la persona que perdemos, pero siempre quedan situaciones pendientes. Y a veces no nos damos cuenta, ¿eh?, que quedó algo pendiente. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no le conversé esto? ¿Por qué no le dije te quiero? Pucha, quería juntarse conmigo y yo preferí trabajar en vez de juntarme con él. Y ahora no tengo nada que hacer. Entonces, quedan muchas situaciones inconclusas. Y esas situaciones inconclusas, ¿qué es lo que hace el cerebro? Las negamos, las evadimos, o simplemente no nos damos cuenta, o, o no podemos integrarla dentro de esto. Pero el cerebro, claro, nosotros creemos que engañamos al cerebro, pero el cerebro lo aprendió, lo tiene ahí presente. Y, y eso se manifiesta cuando nosotros estamos dormidos. Es decir, la parte del cerebro que controla estas emociones, este tsunami, que es capaz de anticipar el tsunami, está dormida, ¿no? Entonces se manifiesta en el sueño. Y ese sueño que usted tiene, ¿cierto?, es, acuérdense, es simbólico. No le dice eso, pero se lo da a entender, le da clave, le da mensajes, así. Hay un mito, el mito de Orfeo que explica eso, eh, griego. El mito Orfeo es que tocaba la lira, ¿cierto?, que era, y se enamoró de Eurídice. Eurídice, una niña preciosa, ¿cierto? Esas historias preciosas que hay, ¿cierto? Un mito. Y de repente Eurídice se enamora, ¿cierto?, de Orfeo, andan enamoradísimos y de repente se cae en una barranca así y muere Eurídice y se va al Hades, se va al infierno, hacia, bueno, en Grecia, el mito griego, ¿cierto?, el Hades. Las personas que mueren se van para allá. Entonces Orfeo dice, no, yo voy a ir a buscar a Eurídice, no importa que se haya muerto, la voy a ir a buscar, qué sé yo, allá es como si nosotros fuéramos al cielo a buscar el ser querido, o al infierno, no sé, bueno, tenemos que ir a buscarlo en alguna parte. Y parte Orfeo, qué sé yo, ahí, etcétera, toda una historia. Llega al Hades y hay un ser ahí de 3 cabezas de perro, Cerbero, Cerbero, sí, 3 cabezas de perro. No deja entrar a nadie, no deja salir a nadie. Entonces el Orfeo dice, ¿cómo paso para allá? Entonces empieza a tocar la lira, así empieza, ¿no? Chin, 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 y de repente, ¡pum!, se duerme una cabeza. Sigue tocando, se duerme la segunda cabeza. Sigue tocando, ¡pum!, y se muere la tercera cabeza. Y sigue tocando y empieza a entrar al Hades. Y se encuentra con Eurídice y le dice, vámonos, 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 salgamos de aquí. Ya, pero oye, no mires para atrás. No mires para atrás cuando vayas saliendo. Es igual que en la historia de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? No mires para atrás. Y van saliendo los dos ahí contentos con la lira tocando ahí el Orfeo. Y de repente Eurídice mira para atrás. Se despierta una cabeza, la toma y la devuelve. Moraleja. Eurídice es toda este tsunami de lo que es nuestra psicoafectividad, de lo que es el estrés, de lo que es el impulso, lo que son las emociones. No los podemos controlar. Y el cancerbero, este monstruo de 3 cabezas, es el sistema de control que está más arriba en el cerebro nuestro. Bueno, es el que se duerme en la noche, Mirta. Se duerme, entonces esta Eurídice puede salir, la Eurídice que hay en usted puede salir y comentarle algo, pero en su idioma, pues, en un idioma simbólico, del cual nosotros no vamos a entender. Pero en el fondo, 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 si pudiéramos nosotros indagar eso, podríamos llegar a explicar qué es lo que está pendiente, qué fue lo que no hice, en qué quedó toda esta situación, cómo entenderla, ¿se fijan? Entonces, eso es lo que yo le podría decir, Mirta.
Doctor, muchas, pero muchas gracias por su tiempo, por responder a las dudas de las más de 200 personas que se conectaron con nosotros. No alcanzamos también en honor al tiempo a responderlas todas, pero creo que la presentación fue tan completa que todos nos vamos con nueva información y ha llegado un montón de agradecimientos por su charla. Encantado, pues, muchas gracias a todos y a todas. Eh, y no se olviden que siempre hay en la universidad y en la escuela de psicología en particular eh, temas como esto, ¿no? Así es que estén atentos, les va a llegar siempre información. ¿No? Yo agradecidísimo, así que cuenten conmigo, ahí tienen el correo por lo que necesiten. Muchas Muchas gracias. gracias. Y la gente que quiere volver a ver esta conversación o si quiere recomendársela a alguien, por ejemplo, lo pueden hacer desde el sitio webinars.umayor.cl. Así que eso. Muy buenas tardes a todos y que estén muy bien. Adiós.